Bienvenidos a discusión de la materia Justicia Criminal dictada por la profesora Sonia Boveri. Nosotros le hablaremos sobre la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, o también conocida LOTSI. Mi grupo está conformado por André Rondón y Ángel Vega. André Rondón. La Ley Orgánica de los Pueblos y las Comunidades Indígenas es un instrumento que tiene la firme intención de hacer lo dispuesto en el capítulo 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reflejada en sus artículos del 119 al 126, pues esta es creada en función del reconocimiento total de los pueblos y las comunidades indígenas, garantizándole así a estos todos los derechos consagrados en dicha Constitución. Es muy importante a nivel nacional y ambiental, ya que su objeto es cumplir con lo establecido en el preámbulo y el artículo 2 y 3 de la Constitución de la República, permitiéndole así desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y su conexión con los órganos del poder público y demás sectores del total nacional. De igual forma, garantiza el respeto a la libre autogestión y a la participación de estas comunidades a la formación de nuevas políticas públicas. Esta ley tuvo su última reforma el 8 de diciembre del año 2005. Para entender más acerca de esta ley, es importante tener conocimiento del grupo minoritario que hace parte de nuestro país. Tener un aproximado del 2,7% de la población venezolana, 34 etnias conservaron sus culturas en gran medida al no verse afectadas durante la época de la colonización. La mayoría de estas etnias se hallan en zonas de los estados de Zulia, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Anzoátegui, Sucre, Monagas y Apure, aunque en algunos casos algunos grupos étnicos se comparten con Colombia, Brasil y Guyana. El 90% de la población indígena se concentra en 10 etnias, siendo la principal la Wayuu, ubicada en el estado Zulia. También la acompañan la Guarao, la Pemón, la Cariña, la Guajibo, la Piaroa, la Yanomami, la Ñu, la Pume y la Yupa. Los pueblos indígenas latinoamericanos y venezolanos son patrimonios culturales intangibles, según la UNESCO. Resulta sumamente importante la solución de problemas locales y nacionales relativos a los grandes temas de la actualidad. Un patrimonio cultural intangible constituye al patrimonio intelectual y al sentido que hace única a una comunidad o a una nación, gracias a sus ritos, a su religión, a sus tradiciones, a su gastronomía, entre otras. Debido a su importancia y su ayuda en la resolución de problemas, en 2007 se crea el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, siendo su ministra actual Clara Vidal. Este ente depende del Poder Ejecutivo Nacional y hace parte del Poder Público. La Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas está conformada por 166 artículos en total que están divididos en 9 títulos. El título 1 nos habla sobre las disposiciones fundamentales. Nos hace énfasis en el reconocimiento. Según su artículo 1, 2 y 4, el Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. Como pueblos originarios, estos se defenderán y se desarrollarán sus derechos según lo que rige la Constitución de la República, para proteger así sus culturas y permitir así su participación en asuntos importantes de la nación. El artículo 5 de esta ley nos dice sobre la participación en asuntos ambientales. Los pueblos y comunidades tienen el derecho de participar en la administración, conservación y utilización del ambiente y de los recursos naturales en su hábitat y tierras. El artículo 6, el artículo 124, en la participación de planes, programas y políticas, nos dice que los pueblos y comunidades indígenas participarán directamente o a través de las organizaciones de representación en la formulación de nuevas políticas públicas dirigidas a estos pueblos y comunidades. En todo caso, esta decisión de políticas públicas deberá tomarse en cuenta la organización propia y autoridades legítimas de cada pueblo o comunidad participante como expresión de sus usos y sus costumbres. En cuanto a los indígenas en zonas urbanas, resulta demasiado importante y se refleja en el artículo 8. Nos dice que los indígenas que habiten en zonas urbanas tienen los mismos derechos que en sus tierras. Esto quiere decir que estos podrán solicitar y recibir educación bilingüe, servicios de salud, créditos, entre otras, y el Estado deberá brindar el apoyo y garantizar los derechos de estos. La participación en actividades y proyectos, artículos 11, 17 y 55. Toda actividad o proyecto que se pretenda desarrollar o ejecutar dentro del hábitat y tierra de los pueblos y comunidades indígenas deberá presentarse mediante un proyecto a las comunidades indígenas, con no más de 90 días de anticipación.
Aquí reunidos en una asamblea decidirán en qué medida sus intereses pueden ser perjudicados y se dirán los mecanismos necesarios que deben adoptarse para garantizar su protección. La decisión se tomará conforme a sus usos y costumbres. En cuanto al título 2, que habla sobre la demarcación de hábitats y tierras, esta va del artículo 23 al 47, nos dice que el Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas sus hábitats y derechos originarios de las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. El Estado debe ser garante de la protección y seguridad debida en el hábitat y también de las zonas fronterizas. Estas comunidades podrán establecer y desarrollar cooperaciones con comunidades en zonas limítrofes, siempre y cuando sus actividades sean de carácter social, económico, cultural, espiritual, ambiental y científico. También se compleja la demarcación de estos hábitats y tierras están a cargo del Poder Ejecutivo en conjunto con estos. En cuanto a la educación ambiental, es de demasiada importancia para los grupos o comunidades indígenas. El Estado, en coordinación con los pueblos y comunidades y organizaciones, promoverá y desarrollará programas de educación ambiental para el manejo, uso y conservación sustentable de los recursos naturales, con criterios técnicos adecuados y en concordancia con los conocimientos indígenas en materia ambiental, para dar manejo, uso y conservación de sus hábitats y tierras. Otros artículos a destacar. Ángel Vega. De la identificación. Artículo 62. Toda persona indígena desde su nacimiento tiene derecho a ser inscrito en el registro civil, respetando su organización social, idioma, costumbres y su ubicación geográfica. Y este procedimiento se regirá por su transparencia, igualdad, responsabilidad social y la no discriminación. Del derecho a la participación. Artículo 63. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la participación y al protagonismo político. Para el ejercicio de este derecho se garantiza la representación indígena de los cargos de elección popular en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos, consejos municipales y juntas parroquiales. El acceso a la información. Artículo 95. El Estado garantizará el uso de los idiomas indígenas en la traducción de los principales textos legislativos y cualquier otros documentos oficiales que afecte a los pueblos y comunidades indígenas, especialmente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las constituciones de los estados con presencia indígena y la presente ley. El artículo 109. Género. Las mujeres indígenas son portadoras de los valores esenciales de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas. El Estado, a través de sus órganos constituidos, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, garantizan las condiciones requeridas para su desarrollo integral, propiciando la participación plena de las mujeres indígenas en la vida política, económica, social y cultural de la nación. La facilitación del acceso a la justicia, artículos 95 y 136 al 139. Los pueblos y comunidades indígenas y cualquier persona indígena que sea parte de los procesos judiciales tendrán derecho a conocer su contenido, efectos y recursos, contar con defensa profesional idónea, el uso de su propio idioma y el respeto de su cultura durante todas las fases del proceso. También, a fines de garantizar el derecho a la defensa de los indígenas, se crea la Defensa Pública Indígena dentro del sistema de defensa pública del Tribunal Supremo de Justicia. El Estado garantizará el uso de los idiomas indígenas en los procesos judiciales y administrativos de los cuales serán partes ciudadanos indígenas con la presencia de intérpretes bilingües. Se requerirá el nombramiento de un intérprete a los fines de prestar testimonios, declaraciones o cualquier otro acto del proceso. Los actos que hayan sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos. A manera de concluir, los derechos civiles y políticos de los indígenas se basan principalmente en reconocer ante la ley que toda comunidad indígena o pueblo debe ser protegidos por el Estado, a tener protección y garantizar constitucionales que fortalezcan su desenvolvimiento y desarrollo en cualquier ámbito y a conservar sus tradiciones y valores constitucionales. Por eso es de suma importancia el cumplimiento de estos artículos y el conocimiento de esta ley para dar a reconocer los derechos y las garantías que tienen estas comunidades y pueblos indígenas, también para respetarlos y valorarlos, ya que son un patrimonio cultural de la nación.